Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento se esté revisando el video. El tema que le tocó a mi grupo para la exposición fue diagnóstico por imagen en traumatismo torácico pediátricos. El curso es imagenología, el ciclo es el quinto, el docente el Dr. Walter Revuelto Ledo Sosa y los integrantes son Pineda Tinoco y Osmar, Quiñones Minaya Carlos, Ramírez Castillejo José, Ramírez Meléndez Stephanie, Rea Mendoza Jersey, Román Guamán Aurelia y Romero Dioses Sharon. En niños con lesiones traumáticas múltiples, la presencia de un trauma torácico aumenta 20 veces la mortalidad en comparación con aquellos sin lesiones en el tórax. El traumatismo cerrado contuso es el más habitual, aproximadamente 80-85%, causado generalmente por accidentes automovilísticos, atropellos y caídas de altura. Los traumas penetrantes son causados fundamentalmente por heridas de bala o arma blanca. Las lesiones observadas van a variar según el mecanismo involucrado. En un trauma contuso se van a observar predominantemente hemoneumotoras, contusiones pulmonares, lesiones cardíacas. En las traumas penetrantes se producen laceraciones pulmonares, hemoneumotoras, lesiones cardíacas, diafragmáticas y vasculares. El niño presenta características anatómicas propias que lo hacen responder al trauma de manera diferente a los adultos, destacando su menor tamaño corporal que origina mayor posibilidad de lesión de varios órganos, elasticidad de la pared torácica que posibilita la ocurrencia de lesiones intratorácicas en ausencia de fracturas costales. La evaluación clínica y la triada de un niño lesionado pueden parecer muy difíciles en relación con la edad del paciente o en caso de inconsciencia. En este entorno, pues se pueden revelar dos escenarios diferentes. Por un lado tenemos el trauma de baja energía y aislado, en el que el primer abordaje diagnóstico en un niño puede realizarse mediante la radiografía de tórax. Cuando este es positivo, se realiza una tomografía computarizada. Según ella, si se destaca hallazgos positivos, el paciente joven es llevado al quirófano, mientras que en caso de ser negativo, pues se puede realizar un manejo conservador. Por otro lado, puede ocurrir un trauma de alta energía que podría caracterizar por dos situaciones diferentes según la condición hemodinámica. Consideraciones de las dosis de radiación en pacientes pediátricos. La radiografía de tórax sigue siendo el primer método de diagnóstico por imágenes en el estudio del niño lesionado para llegar a un diagnóstico correcto o para seleccionar a los pacientes que necesitan una evaluación por tomografía computarizada. La tomografía computarizada de tórax es fundamental en niños con traumatismo torácico que experimentan inestabilidad hemodinámica o cuando se desarrolla insuficiencia respiratoria que requiere intubación, o en presencia de drenaje de sangre o aire de los tubos torácicos o neumomediastino progresivo. Es importante utilizar la tomografía computarizada con prudencia y solo cuando sea clínicamente necesario. De acuerdo con esto, la seguridad de la radiación siempre debe tenerse en cuenta cuando se toman imágenes de niños. En comparación con los adultos, los niños son al menos 4 veces más sensibles a las radiaciones ionizantes debido a una mayor esperanza de vida y a una división más rápida de la tasa celular, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer inducido por radiación. Cuando las imágenes son la única forma de lograr el diagnóstico, siempre se debe seguir el principio tan bajo como sea razonablemente posible, conocido como ALARA, que tiene como objetivo reducir la exposición a la radiación ionizante utilizando la técnica de imagen con ninguna o la dosis de radiación más baja, cuando sea posible. De hecho, hay que tener en cuenta que una sola radiografía de tórax expone al paciente en una dosis de 0,02 milisievert, mientras que una tomografía computarizada de tórax a 5,4 milisievert de radiación ionizante. Los niveles de referencia de diagnósticos europeos para imágenes pediátricas patrocinados por la Comunidad Europea enumeraron algunos métodos prácticos para establecer los niveles de referencia de diagnóstico. Algunos de estos son: las cantidades de dosis deben ser fácilmente medibles como el índice de la dosis proporcionado por el equipo, los grupos de pacientes, que debe considerarse el peso de pacientes y más no su edad, el parámetro técnico del equipo. En los últimos años, las tendencias actuales en imágenes pediátricas apoyan el uso creciente de modalidades de imágenes alternativas, como la ecografía y la resonancia magnética, para disminuir la exposición a la radiación y responder preguntas clínicas específicas y durante el periodo de observación. Técnicas de imagen. El cribado de la radiografía de tórax sigue siendo una herramienta de primera línea rentable en el diagnóstico por imágenes del traumatismo torácico pediátrico. Esto también debido a sus ventajas indiscutibles como la amplia disponibilidad, el costo relativamente bajo y la fácil adquisición. Proporciona información sobre la ubicación de las vías y tubos de soporte y la presencia de lesiones pulmonares como neumotórax, hemotórax, lesiones mediastínicas y otros. La radiografía de tórax anteroposterior en decúbito supino suele ser la técnica más factible debido a la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados. Sin embargo, esto no es tan sensible como la radiografía de tórax en erección o tomografía computarizada para la detección de patologías torácicas, que pueden pasar desapercibidas en las radiografías simples. De hecho, la tomografía computarizada es más sensible que la radiografía simple para detectar fracturas de caja o anomalías pleurales y pulmonares,
roturas diafragmáticas y lesiones aórticas debido a sus diversas ventajas como la alta resolución espacial, la reforma multiplanar, la tridimensional 3D, las reconstrucciones y los tiempos de adquisición en forma más rápida. Se han preparado diferentes protocolos para reducir la exposición de los niños a la radiación. Estos incluyen la modulación del tubo de corriente, un filtro de pajarita de tamaño infantil y campo de visión de exploración, o una tabla técnica basada en peso o tamaño capaz de determinar kilovoltaje o miliamperios apropiados para el paciente. Además, se puede utilizar valores de kilovoltaje más bajos según el tamaño del paciente y la indicación clínica. La exploración por tomografía computarizada pediátrica debe realizarse con el nivel de dosis de radiación más bajo posible y al mismo tiempo manteniendo la máxima calidad de imagen. La tomografía torácica pediátrica de rutina siempre debe realizarse con parámetros de imagen ajustados para niños. El voltaje del tubo debe reducirse de 80 a 100 kilovoltios pico en lugar de 120 kilovoltios pico. Debe aplicarse protocolos y modulación automática de la dosis. La ecografía es la primera técnica de elección para el diagnóstico y el tratamiento de derrame pleural y pericárdico. Sus indicaciones emergentes incluyen la evaluación de neumotórax, fracturas costales y contusiones pulmonares. La resonancia magnética es una técnica muy poderosa y se indica, por ejemplo, en situaciones de evaluación de lesiones de médula espinal cuando lo sugiere el examen neurológico y el dolor espinal severo después de un traumatismo torácico. Otro papel potencial de la resonancia magnética es la evaluación de casos dudosos de hernia diafragmática en pacientes hemodinámicamente estables. Contusión. La mayor distensibilidad de la pared torácica de los niños con respecto a los adultos, debido a una mayor elasticidad de sus costillas, permite que se produzca una deformación del tórax antes de la fractura de las costillas. Por lo tanto, pueden existir lesiones internas importantes sin ninguna lesión torácica externa. Las contusiones pulmonares son la lesión torácica más común en los niños después de un traumatismo torácico cerrado. Son el resultado de los efectos de cizallamiento y estallido sobre el parénquima pulmonar, lo que lleva a una ruptura alveolar, hemorragia y edema intersticial o colapso alveolar. Pueden ser visibles en las radiografías de tórax con cierto retraso de hasta 6 horas. La tomografía computarizada es mucho más sensible que la radiografía de película simple para representar las contusiones pulmonares como áreas de vidrio deslustrado ubicadas en la periferia u opacidades consolidadas del espacio aéreo, asociadas con una zona delgada de lucidez subpleural circundante. No están necesariamente asociadas con fracturas costales. La mayoría de ellos se resuelven típicamente en 2 a 7 días. En la siguiente imagen, tanto radiográfica como tomográfica, de un niño de 12 años que sufre un traumatismo cerrado en el pecho, la radiografía de tórax no va a lograr resaltar ninguna anomalía, mientras que en la tomografía computarizada en el lóbulo superior e inferior del pulmón izquierdo se van a observar opacidades en vidrio esmerilado como para contusiones parenquimatosas. Neumatocele. Los neumatoceles aparecen como quistes llenos de aire o líquido en el parénquima pulmonar, generalmente centrales y están rodeados por contusiones pulmonares. Pueden variar en tamaño desde unos milímetros hasta varios centímetros y pueden ser solitarios o múltiples. Son el resultado de la rotura de las vías respiratorias más distales tras un traumatismo cerrado de la pared torácica. Laceración. Las laceraciones pulmonares se derivan de la destrucción del parénquima pulmonar debido a lesiones penetrantes o fracturas costales. Las propiedades de retroceso elástico del parénquima circundante dan una forma redonda a las laceraciones que a menudo son difíciles de identificar. En la tomografía computarizada aparecen como regiones delgadas y líneas de radiolucencia, más fácilmente detectables en imágenes reformateadas. Las laceraciones se vuelven más visibles día a día después del traumatismo, con la reducción del edema y la hemorragia, ambos asociados a una contusión. Puede ubicarse periféricamente o en lo profundo del pulmón. Las grandes laceraciones que afectan a la superficie pleural pueden provocar el desarrollo de una fístula broncopleural. Se curan más lentamente que las contusiones y a veces pueden dejar una cavidad persistente llamada pseudoquiste postraumático. Neumotórax. El neumotórax traumático es común después de un traumatismo torácico tanto contundente como penetrante. Ocurre debido al aumento de la presión intratorácica y rotura alveolar, lesiones del árbol traqueobronquial o laceración pleural después de una fractura costal. El neumotórax a tensión es el resultado adverso más grave. Debe tenerse en cuenta cuando las condiciones del paciente tienden a deteriorarse rápidamente. Requieren descompresión inmediata para que se evite el colapso cardiovascular. La fisiopatología se caracteriza por el flujo del aire hacia la cavidad pleural sin un medio de escape, lo que conduce a un desplazamiento del mediastino, reducción del retorno de sangre venosa al corazón y una rápida disminución del gasto cardíaco. La presencia de un neumotórax a tensión es sugerida por el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, la depresión del diafragma ipsilateral y la rápida exposición en la radiografía de seguimiento.
La tomografía computarizada de tórax es con mucho el examen estándar de la referencia en el diagnóstico de neumotórax traumático. La tomografía computarizada es más sensible para los pequeños neumotórax que la radiografía de tórax, que permanecen clínicamente silenciosos, conocidos como neumotórax ocultos. En la siguiente imagen podemos observar un niño de 7 años que sufre un traumatismo contuso en el pecho. La radiografía anteroposterior de tórax muestra una amplia zona de opacificación pulmonar en el lóbulo derecho. La tomografía computarizada de corte axial muestra contusiones pulmonares del lado derecho que aparecen tanto como áreas de vidrio deslustrado como opacidades consolidadas del espacio aéreo. En anormalidades del espacio pleural tenemos el hemotórax, que es el resultado de una laceración de los vasos intercostales a la cavidad pleural o el parénquima, ¿no? Que una radiografía se ve una opacidad en forma de velo sobre la región inferior del hemisferio afectado, ¿no? Y una TC podemos ver una colección pleural de alta densidad, ¿no? En el kilotórax, que le viene a ser la acumulación de líquido olfactorio en el espacio pleural. Bueno, en las imágenes donde muestra la flechita, podemos apreciar que este paciente de 15 años muestra un líquido pleural dentro de alta atenuación sobre el hemisferio afectado, ¿no? En la fase arterial. Y en la siguiente vemos el derrame pleural altamente atenuado, que es un indicador para realizar la fase tardía, ya que se sospechó de un sangrado activo, ¿no? Y en esta ecografía, ¿no?, de un niño de 8 años que presenta después de un traumatismo torácico cerrado, ¿no? La ecografía pulmonar demuestra bien la presencia de una gran cantidad de derrame pleural, ¿no?, hipoanecoico, ¿no?, y corpusculado. También tenemos las anormalidades mediastínicas, ¿no?, dentro del neumomediastino, ¿no?, que es el aire libre dentro del mediastino, que se da el efecto Mecklin, ¿no?, que es el agarro de los sacos alveolares cerca del ligamento pulmonar, ¿no? Y también tenemos la lesión esofágica, ¿no?, que en radiografía suele detectarse por la presencia de neumomediastino y derrame pleural izquierdo, ¿no? También tenemos las lesiones traqueobronquiales, ¿no?, que es donde se da el signo del pulmón caído, donde se da el neumotórax o neumomediastino, ¿no?, persistente y infección subcutáneo. También tenemos las secuelas tardías, ¿no?, que es donde se puede dar la telectasia y la neumonía, ¿no? Estas son de localización traqueodistal encima de la carina y bronco del tallo principal. También tenemos las lesiones aórticas, donde se da la lesión del istmo y el hematoma pericardio, ¿no? Una radiografía en contorno borrado del arco aórtico, una ventana aorto pulmonar borrosa, ensanchamiento de las franjas paraventrales y paratraqueales, ¿no? En una TC podemos ver una pseudoaneurisma de localización en la cara anterior de la aorta descendente. También tenemos una lesión aórtica, ¿no?, lesiones aórticas, donde indica acá en la flecha en esta TC que de este pacientito, un niño de 14 años que sufre un traumatismo torácico cerrado, ¿no? También en la siguiente podemos ver una pequeña cantidad de hematoma periaórtico, ¿no? Y la lesión cardíaca y pericárdica, ¿no?, que es una contusión de miocardio del 95%, donde sea el neumopericardio y el hemopericardio, ¿no?, donde sea el motio cordis, ¿no?, fibrilación ventricular inducida por impacto contundente, ¿no? ¿Qué se produce? Se produce el periodo vulnerable de repolarización cardíaca. Y tenemos aquí la lesión diafragmática, ¿no?, lesión diafragmática, que se da después de un accidente automovilístico, ¿no?, donde lo más frecuente es el izquierdo, ¿no?, el 70-80% del estómago, intestino delgado y colon del vaso. Y en el derecho el hígado, mayor desgarro del diafragma más temprano en el diagnóstico, ¿no? También, ¿no?, de una radiografía anteroposterior muestra desgarro diafragmático en 50% de los casos debido a las lesiones asociadas, donde se da telectasia, contusiones pulmonares, derrames pleurales, donde se da el signo de la rosa del coliar y el signo de la llanta, uso para el mismo evento del hígado. También podemos ver el signo del diafragma rizado, ¿no?, un engrosamiento focal del diafragma, ¿no? Y también en esta tomografía computarizada multidetector con reacciones multicanal, ¿no?, este pacientito de 14 años que sufre un traumatismo contundente en el pecho, ¿no?, que es donde se puede ver aquí donde indica la flecha, se muestra la elevación izquierda del diafragma, ¿no?, y en la B, a través de los bordes del desgarro diafragmático, también hay un traumatismo esplénico severo, ¿no? Y en las lesiones de la pared torácica pues podemos apreciar la fractura de costilla, dentro de la fractura de costilla, dentro de la primera costilla un traumatismo de alta energía, en costillas inferiores también, ¿no?, tórax inestable, las fracturas externales, ¿no? Y también podemos observar las lesiones de la columna torácica, podemos ver las fracturas por compresión, por estallido y las fracturas fortuitas, ¿no? Y aquí en esta TC se ve una fractura, ¿no?, una luxación severa, ¿no?, una luxación severa, ¿no?, a nivel de T7 y T8, una niña de 16 años, ¿no?, que sufrió un accidente automovilístico, ¿no?
Podemos ver aquí en esta imagen una fractura inestable, ¿no? Una rotura del cuerpo vertebral T8 y la pared posterior T7, ¿no? Y también podemos ver una alteración morfológica grave de la médula espinal. Y también podemos ver una área hipodensa, ¿no? Donde se muestra aquí dentro de la médula, ¿no? Que se sospecha, ¿no? De hemorragia intramedular. Muchas gracias.